el transporte aéreo suele ser un método seguro de viajar. Pero a pesar de toda la seguridad y precaución que se toma en el mundo de la aviación, los accidentes mortales también ocurren. Ya sea por errores humanos, o por problemas relacionados con el clima, lo cierto es que esta forma de transporte utilizado por miles de personas diariamente, también tiene un lado oscuro que es necesario que sea contado. Luego de ver este top pensarás 2 veces en subirte a un avión. Por eso hoy te traigo los 9 accidentes aéreos más mortíferos de la historia. Número 9. Japón es la tierra de los cómics y de los animes, pero también es el país donde se produjo uno de los mayores accidentes aéreos de la historia de la aviación. El 26 de abril de 1994 el vuelo 140 de China Airlines tuvo un mortal accidente que le costó la vida a casi todos sus pasajeros. El accidente en cuestión ocurrió en la ciudad japonesa de Nagoya, la cuarta ciudad más grande de ese país. Cuando un avión Airbus se estrelló durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Nagoya, resultando en la muerte de 264 personas a bordo y 7 en tierra. El accidente del vuelo 140 fue causado por un error de los pilotos durante el aterrizaje. Mientras intentaban aterrizar, uno de los copilotos tocó accidentalmente una palanca que activó el sistema TOGA. El sistema TOGA se activa para proporcionar automáticamente la potencia de motor necesaria para lograr un despegue seguro y eficiente. Este error generó turbulencias que afectaron la estabilidad del avión. El sistema TOGA activado inadvertidamente por uno de los copilotos dificultó que los otros pilotos pudieran aterrizar el avión con normalidad. La aeronave descendió a un ángulo y velocidad demasiado alta, lo que resultó en una pérdida de control, lo que finalmente condujo al brutal accidente. Murieron 264 personas de los 271 que iban en el avión, 15 tripulantes y 249 pasajeros. También sobrevivieron 7 pasajeros, entre ellos 3 niños. Los otros 4 sobrevivientes fallecieron posteriormente debido a sus heridas, convirtiendo a este accidente aéreo en uno de los más letales de la historia de la aviación. Número 8. De Japón pasamos a la ciudad de los vientos, Chicago. El 25 de mayo de 1979 el vuelo 191 de American Airlines, con 258 pasajeros y 13 tripulantes a bordo, se estrelló poco después de despegar desde el Aeropuerto Internacional de Chicago, contra un hangar y un parque de remolques, provocando la trágica muerte de las 271 personas que se encontraban a bordo del avión, y de 2 más que se encontraban en tierra. El vuelo 191 tenía como destino Los Ángeles, despegando desde el aeropuerto de Chicago. Sin embargo, pocos minutos después del despegue, ocurrió algo inimaginable. El motor izquierdo del avión se desprendió debido a problemas en su montaje y mantenimiento. La aeronave perdió potencia y se inclinó peligrosamente hacia un lado. La lucha de los pilotos por controlar el avión fue intensa, pero tristemente, no pudieron evitar el inevitable desastre. El avión se estrelló contra un hangar en el propio aeropuerto, en un impacto que desató un devastador incendio. El saldo fue desgarrador. Las 271 personas a bordo del avión perdieron la vida, además de 2 personas en tierra. Este accidente dejó una profunda huella en la industria de la aviación, y se transformó en el mayor accidente de la aviación comercial en la historia de los Estados Unidos. Número 7. De América, pasamos al Medio Oriente. El 19 de febrero de 2003, un avión militar iraní se estrelló en las montañas Sagres, al sur de la República Islámica de Irán, mientras realizaba un vuelo de entrenamiento. La aeronave transportaba a miembros del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y sus familias. Los Guardianes de la Revolución Islámica, también conocidos como los Pasdarán o IRGC por sus siglas en inglés, son una rama de las Fuerzas Armadas de Irán. Fueron establecidos poco después de la Revolución Islámica de 1979 por orden del Ayatollah Jomeini, con el propósito de proteger y mantener la ideología islámica y revolucionaria del país, así como defender al régimen islámico. El accidente resultó en la muerte de 275 personas que iban a bordo, lo que lo convierte en uno de los peores accidentes aéreos de la historia. Las condiciones meteorológicas adversas y la falta de visibilidad se consideraron factores que contribuyeron al accidente.
Las investigaciones también sugirieron que el mal tiempo, la nieve y las dificultades de navegación podrían haber sido elementos influyentes. Número 6. En todas las guerras hay daños colaterales, y este es uno de estos. El domingo 3 de julio de 1988, el vuelo 655 de Ryanair fue derribado por un misil crucero, lanzado erróneamente por el ejército estadounidense, en plena guerra entre Irak e Irán. La guerra Irán-Irak fue un conflicto bélico que tuvo lugar entre 1980 y 1988 entre los países vecinos Irán e Irak. La guerra comenzó cuando Irak, bajo el liderazgo del dictador Saddam Hussein, invadió Irán con el objetivo de aprovechar la debilidad política y militar del país tras la Revolución Islámica de 1979. El vuelo 655 de Ryanair, un Airbus A300, despegó del aeropuerto Bandar Abbas en Irán con destino a Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Poco después de despegar, mientras volaba sobre el Golfo Pérsico, la aeronave fue derribada por 2 misiles disparados desde el USS Vincennes, un crucero de misiles guiados de la Marina de los Estados Unidos. La tripulación del USS Vincennes reportó que había identificado incorrectamente al vuelo 655 como un caza iraní F-14, una aeronave militar. Creyendo que estaba bajo amenaza, el USS Vincennes lanzó 2 misiles, que impactaron en la aeronave comercial. La explosión causó la destrucción inmediata del vuelo 655 y mató a las 290 personas a bordo, 274 pasajeros y 16 tripulantes. El incidente generó una profunda controversia internacional y provocó tensiones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos. Aunque Estados Unidos expresó pesar por la pérdida de vidas civiles y pagó indemnizaciones a Irán, nunca se disculpó por el hecho. Número 5. El siguiente caso ocurrió en la misma zona que el anterior, el Oriente Medio. El 19 de agosto de 1980, el vuelo 163 de la Aerolínea Nacional Saudita, Saudi, despegó del Aeropuerto Internacional King Khalid en Riad, Arabia Saudita, con destino a Jeddah en ese mismo país, para luego incendiarse en plena pista horas después. Poco después del despegue, mientras la aeronave estaba en ascenso, se detectó un incendio en la parte trasera del avión. Ese día la alarma de la aeronave detectó un problema en la parte trasera del avión. El ingeniero de vuelo fue a la parte de atrás del avión a revisar si la situación era anormal. Minutos después regresa y le informa al capitán que había humo en la cabina trasera, a lo que el capitán le pide que vaya de nuevo a ver. Minutos después el ingeniero de vuelo regresa y le comunica al capitán que hay fuego en la cabina trasera. En ese momento, la tripulación notificó a los controladores de tráfico aéreo sobre la situación y comenzaron a ejecutar los procedimientos para regresar al aeropuerto de Riad. Ya habían transcurrido varios minutos desde el primer incidente en donde la alarma detectó un problema. Luego de recibir la autorización para regresar, surgieron nuevos problemas. Debido al incendio, varios cables de uno de los motores se había dañado. La tripulación finalmente logra apagar el motor dañado y aterriza con los motores restantes. Aunque el avión se detiene un poco fuera de la pista de aterrizaje. Ya con el avión totalmente detenido, los servicios de emergencia se preparan para rescatar a los pasajeros, pero desafortunadamente, todavía no habían recibido orden de evacuación por parte de la cabina del avión. Debido a que los motores aún seguían encendidos, las unidades de rescate no podían empezar la evacuación de los pasajeros. Finalmente, minutos después del aterrizaje, los motores se apagan, y los servicios de emergencia se apuran a rescatar a los pasajeros y tripulantes. Una vez que los bomberos lograron abrir la puerta del avión, este se incendia en su totalidad segundos después, matando a todos sus pasajeros y tripulantes, 301 personas en total. Según un informe posterior, una gran parte de los tripulantes del avión murieron por asfixia e inhalación de humo, y no por el incendio. Número 4. De Medio Oriente nos dirigimos a Europa, específicamente a Francia. El 3 de marzo de 1974, el vuelo 981 de Turkish Airlines sufrió una descompresión en pleno vuelo debido a un problema en la puerta de carga trasera. El accidente mató a todos los que iban en el avión ese fatídico día, 346 vidas se perdieron. El avión, un McDonnell Douglas DC-10, despegó del Aeropuerto Internacional de Estambul con destino a Londres.
Poco después de despegar, mientras se encontraba a una altitud de aproximadamente 10.000 pies, ocurrió la descompresión. La tripulación de vuelo luchó por controlar el avión en medio del caos y la desorientación. Sin embargo, debido a la pérdida de partes esenciales de la aeronave y la falta de control, el avión finalmente se estrelló en un bosque en Ermenonville, cerca de París, Francia. El impacto resultante fue catastrófico y causó la muerte de las 346 personas a bordo, incluidos los pasajeros y tripulación. Según los informes del accidente, una de las puertas de la cabina no estaba cerrada correctamente y no estaba asegurada, lo que permitió que la presión del aire en la cabina hiciera que la puerta se separara, luego de una explosión en su cerradura, y arrastrara una sección del piso de la cabina con ella. Esto resultó en la pérdida de control de la aeronave y su posterior estrellamiento. El avión se partió en varios pedazos que quedaron dispersos por diferentes zonas, lo que hizo creer a las autoridades al principio que se podía tratar de un atentado. Luego del accidente, algunos cuerpos nunca pudieron ser identificados o encontrados. Número 3. Ya estamos por terminar este listado, y aún no vemos lo peor. La colisión aérea de Charkhi Dadri ocurrió el 12 de noviembre de 1996 en el espacio aéreo de la India. Fue uno de los peores desastres de la aviación en la historia, en el que dos aviones comerciales, un Boeing 747 de la aerolínea Saudi y una Ilai Chinili 76, de Kazakhstan Airlines, colisionaron en pleno vuelo, causando la muerte de las 349 personas a bordo de ambos aviones. El Boeing 747 estaba en ruta desde Nueva Delhi, India, hacia Dhahran, Arabia Saudita. Por otro lado, el Ilai Chinili 76 volaba desde Chimkent, Kazajistán, hacia Nueva Delhi, India. Ambas aeronaves se aproximaban en la misma ruta aérea debido a errores en las rutas asignadas por los controladores de tráfico aéreo, debido a la falta de comunicación adecuada entre estos. El Ilai Chinili 76 golpeó el ala izquierda del Boeing 747, causando que el ala del Boeing se desprendiera y el avión entrara en una rápida desintegración y caída. El Ilai Chinili 76, aunque dañado por el impacto inicial, logró mantener cierta integridad hasta que finalmente también cayó y se estrelló. La colisión resultó en la muerte de todas las personas a bordo de ambos aviones, sumando un total de 349 víctimas mortales. Aunque dos tripulantes del Boeing 747 y 4 del Ilai Chinili 76 sobrevivieron, murieron posteriormente debido a sus graves heridas. Número 2. Este segundo puesto se queda en el país del sol naciente, Japón. El desastre del vuelo 123 de Japan Airlines fue un trágico accidente aéreo que ocurrió el 12 de agosto de 1985. El avión, un Boeing 747, sufrió una descompresión explosiva en pleno vuelo, debido a un defecto en una reparación previa de la cola. A pesar de los esfuerzos de la tripulación, el avión se estrelló en las montañas de Japón, causando la muerte de 520 personas, incluyendo al famoso cantante japonés, Kyu Sakemoto, intérprete de la inolvidable canción, Sukiyaki. Como ocurrieron los hechos, aquí te lo cuento. Ese día el vuelo 123 de Japan Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Haneda en Tokio con destino a Osaka. Aproximadamente 12 minutos después del despegue, mientras el avión se encontraba a unos 7.900 metros de altitud, se escuchó un fuerte estallido en la cola. Era el avión que estaba perdiendo presión. La descompresión dañó gravemente los sistemas hidráulicos del avión, lo que complicó aún más la situación. La tripulación luchó para mantener el control del avión mientras las oscilaciones se volvían cada vez más intensas. Durante aproximadamente 32 minutos, el avión osciló entre ascensos y descensos abruptos, sometiendo a la tripulación y a los pasajeros a fuerzas G extremadamente fuertes. El avión, finalmente se estrelló en una montaña en la prefectura de Gunma, Japón. La colisión causó la muerte de 520 de las 524 personas a bordo, convirtiéndolo en uno de los peores accidentes aéreos en la historia de la aviación. 4 mujeres sufrieron heridas graves pero lograron sobrevivir al impacto inicial. Fueron encontradas por los equipos de rescate en los días siguientes al accidente, en medio de condiciones difíciles. Fue tan lenta la agonía de los pasajeros esperando la muerte, que incluso, muchos de ellos tuvieron tiempo de escribir cartas despidiéndose de sus seres queridos. Una de esas cartas decía:
A mis 3 hijos, cuidad de vuestra madre. El avión está cayendo en picado. No hay esperanza. Escribió Hiroji Kawaguchi, de 52 años. Número 1. Luego de este largo listado, por fin llegamos a nuestro puesto número 1. El accidente aéreo más mortal de la historia. El desastre aéreo de Tenerife, ocurrido el 27 de marzo de 1977, fue el accidente aéreo más mortal de la historia. El hecho en cuestión ocurrió cuando 2 aviones Boeing 747 colisionaron en la pista del aeropuerto de Los Rodeos, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, España. El accidente involucró 2 vuelos comerciales. Uno operado por la aerolínea KLM y otro por Pan American World Airways, conocida como Pan AM. El aeropuerto estaba afectado por una densa niebla, lo que limitaba la visibilidad. El vuelo de KLM, que había aterrizado para repostar, estaba esperando en la pista principal, mientras que el vuelo de Pan AM, que había sido desviado debido al cierre del aeropuerto de Gran Canaria por una alerta de bomba, esperaba instrucciones para despegar. Debido a la confusión en las comunicaciones y a la falta de visibilidad, el avión de KLM despegó sin la autorización necesaria y se dirigió hacia el avión de Pan Am, que aún estaba en la pista. Cuando se dio cuenta de que estaba en la misma pista de despegue, el avión de KLM trató de elevarse para pasar por encima del avión de Pan Am. Casi lo logró, pero terminó chocando contra él. Los 2 aviones colisionaron, resultando en una explosión y un incendio que causaron la muerte de 583 personas, entre ambos aviones incluyendo pasajeros y tripulantes de ambas aeronaves. 61 personas que iban en el Boeing 747 de Pan Am lograron sobrevivir, mientras que en el Boeing de KLM no hubo sobrevivientes. Si te gustó este video, puedes regalarme un me gusta, suscribirte y apretar la campanita, para que YouTube te notifique cada vez que subo un video.